El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que las obra. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. ¿Podemos tomar asiento? Queridos hermanos, la Semana Santa fue ya hace 5 domingos atrás. Va pasando rápido el tiempo. Después de la resurrección de Cristo, la Iglesia celebra 50 días la resurrección del Señor. Y hasta que llegamos a Pentecostés. Pente viene de penta, tiene que ver con 50. ¿Y qué ocurre en Pentecostés? Viene el Espíritu Santo de Dios, que se posa sobre la Iglesia en figura de lenguas de fuego, por intercesión de la Virgen María, que es la medianera de todas las gracias. Viene esta tercera persona de la Santísima Trinidad para que esa pequeña comunidad de discípulos pudiese tener la fuerza, la sabiduría, el amor y toda la virtud necesaria para continuar la obra del Señor. Porque Jesús ya está a la derecha de Dios Padre en el cielo. Entonces, dentro de Pentecostés, el tiempo de Pascua, vemos 40 días en que Jesús permanece con sus discípulos y se muestra a ellos resucitado. Se muestra a veces a algunos pocos, a veces a algunos en particular, y a veces a grandes grupos, como 500 personas más o menos. Y ahora que ya vamos acercándonos a Pentecostés, Jesús empieza a despedirse de sus apóstoles y a prepararlos para recibir el Espíritu Santo. Y también nos dice que nosotros somos responsables de continuar su obra en el mundo. La obra de Cristo es anunciar el Evangelio, llevar su vida a todos aquellos que la necesitan, es decir, la salvación. Y todos somos responsables porque, como dice San Pedro en su primera carta que hemos escuchado hoy en la segunda lectura, ustedes son piedras vivas utilizadas por Dios para construir este edificio espiritual que llamamos la Iglesia. Y en la Iglesia hay una piedra fundamental,
que es Jesucristo, que por su muerte y resurrección nos da vida nueva a todos nosotros, que somos piedras muertas. Si entramos en contacto con Jesús, piedra viva, también nos convertimos nosotros en parte de esta iglesia. Piedras vivas significa que tenemos la vida de Dios, el Espíritu Santo de Cristo. Esa misma gracia que el ángel reconoce en la Virgen, ¿no? Alégrate María, llena eres de gracia, le dice, ¿no? ¿Qué es gracia? Es la vida de Dios en nosotros. Por tanto, todos estamos llamados a vivir de esta nueva vida de hijos de Dios por el santo bautismo. Continúa diciendo San Pedro en esta carta tan importante. Recordemos que Pedro es el primer papa de la Iglesia, entonces su doctrina es muy, muy significativa porque él es el representante de Jesús en la tierra, el primero. Y dice, ustedes antes no eran pueblos de Dios, eran pueblos de la tierra simplemente, ¿no? Había griegos, había romanos, había germanos, aquí estábamos todavía los americanos, ¿no es cierto?, que no conocíamos a Jesús. Pero una vez que ustedes entraron en contacto con Jesús, piedra viva, también ustedes son piedras vivas. Ahora son una nación santa, un pueblo sacerdotal, una raza elegida de Dios. ¿Para qué? Para formar parte de esta nación, ¿no es cierto?, esta verdadera ciudad de Dios que dura para siempre. Cuando vuelva el Señor en su gloria y majestad, entonces todos aquellos que están unidos a Cristo resucitarán para la vida eterna. ¿Qué significa eso? Para participar de un nuevo cielo, una nueva tierra que no terminará jamás y será una alegría eterna, una felicidad para siempre. No más llanto, no más dolor, no más injusticia, no más sufrimiento, no más enfermedades y no más muerte, porque la muerte ha sido vencida por el resucitado. Y todos participaremos también de esa resurrección. Bueno, podemos resucitar para la vida eterna, pero si no estamos unidos a Cristo, lamentablemente resucitaremos para la condenación eterna, y eso no lo queremos, ¿no es verdad? Entonces es importante ahora aprovechar este tiempo de misericordia, el tiempo de gracia, y decir, yo sigo a Jesús, yo sigo a Jesús. Jesús a todos nos llama, quiere que todos vayamos con Él a la casa de Dios, pero no sabemos dónde queda la casa de Dios, ¿no es cierto? Jesús dice que es en el cielo. Uno dice, ¿qué es lo que es el cielo? El cielo, lo que está viendo ese, ¿cómo se llama?, ese observatorio que está en el cielo, el James Webb se llama, ¿no es cierto?, un telescopio que va avanzando entre medio de las estrellas. ¿Es ahí donde vamos a vivir nosotros? No, no es la luna, no es la atmósfera. El cielo es la casa de Dios, la morada de mi Padre. Yo me voy, dice Jesús, me tengo que ir, pero me voy para prepararles un lugar, para prepararles una habitación en el cielo, y luego volveré y vendré para tomarlos conmigo y llevarlos a esta casa de Dios. ¿Y quién va a participar en la casa de Dios? Bueno, todos aquellos que sigan a Jesús, camino, verdad y vida. No hay otro camino que lleve al Padre, no hay otra manera de salvarnos, no hay otra manera de vivir para siempre, si no es unidos a Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús, porque Él es Dios hecho hombre, Él es nuestro Salvador y a Él queremos elegir. No hay otra verdad a no ser Jesús. No es Buda, no es Hare Krishna, no es algún político por ahí, no, solamente Jesús nos salva. Jesús nos salva y nos invita a ir con Él a la casa del Padre. Sin embargo, esperar el cielo, esperar la vida eterna, aunque es muy bueno, no significa que nosotros vivamos en este mundo como alienados. ¿Qué quiere decir eso? Como que no tenemos los pies puestos en la tierra. No, Jesús quiere que trabajemos acá. Quiere que hagamos todo lo posible para construir un mundo mejor aquí donde estamos. Porque
Si nosotros vivimos el amor de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios, el perdón de Dios en este mundo, estaremos preparando nuestro corazón para vivir con Dios en la eternidad. Por eso, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, también aquí en la tierra hay muchas formas de servir a Jesús, de estar cerca de Jesús. Yo pienso que la más hermosa de todas es la Eucaristía. Cristo está presente en este pan sagrado, que ya no es pan, es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, en el cáliz consagrado, y que se queda con nosotros para que lo adoremos, para que lo acompañemos en la capilla de adoración perpetua, donde poco a poco Él va transformando nuestro corazón en piedras vivas, porque así crece la fe. No basta bautizarse. El bautismo es necesario para ser parte de la Iglesia, pero además es necesaria la fe. Y la fe crece, se robustece, si estamos cerca de Jesús. Entonces, cerca de su palabra, cerca de la Eucaristía, en comunión con Él, cerca de la comunidad, cerca de los más pobres, de los que sufren. Ahí está Jesús, en los enfermos, en los presos, en los abandonados, en las personas que pasan necesidad, en los que están tristes, en los que están perdidos, en los ignorantes, en los que necesitan de nuestra ayuda. Ahí está Jesús. Por eso la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles muestra una crisis, un conflicto que se produce en la primera comunidad, porque los apóstoles, que eran como los sacerdotes, los obispos de aquella época, no tenían tiempo para ayudar a los pobres y para predicar la palabra y celebrar la misa y administrar los sacramentos, etc. No había tiempo, era demasiado trabajo. Y era mucha la gente que daba limosna, que se deshacía de sus cosas materiales para ayudar a los necesitados en su etapa de conversión. ¿Y qué hacían los apóstoles? Eran tantos bienes, les llegaban tierras, les llegaban riquezas, les llegaban posesiones, comida, todo. ¿Cómo lo hacemos? No tenemos tiempo. Entonces ellos eligen a 7 varones justos, les imponen las manos. Primera lectura escuchamos hoy, y ellos son nombrados diáconos, servidores, diáconos, eso significa diáconos, ministros, eso significa servidor, para ayudar a los pobres, para administrar la acción social de la Iglesia, que es necesaria. Jesús dice eso, ¿no? Que si tenemos fe, debe notarse en obras. Aquí, en este mundo, debemos trabajar para que nadie pase necesidad, para que ojalá todos tengamos justicia, felicidad, salud, nos ayudemos unos a otros. Si no, nuestra fe está muerta, si no produce obras. Tenemos que trabajar, tenemos que arremangarnos, como dice el Papa Francisco muchas veces, y trabajar por Jesús, ayudando al más necesitado, pero cada uno en su puesto, ¿no es cierto? Los sacerdotes no tenemos tiempo para hacer todo lo que hay que hacer en la Iglesia. Por eso también hay otros ministros. Tenemos ministros extraordinarios de la comunión. Hoy día uno de ellos se va a vestir con un alba. ¿Qué significa eso? Que va a poder hacer uso de todo lo que significa ser ministro extraordinario de la comunión, nombrado por el señor obispo. Eso significa ir a las comunidades, visitar las capillas, visitar a los enfermos, llevar la comunión y celebrar la liturgia de la palabra cuando no hay sacerdote, y distribuir la comunión también. Entonces, hay tantas maneras de servir a la Iglesia, como catequista, como por ejemplo estar allá ayudando en la acogida a las personas que entran en la Iglesia, cantando. Tantas maneras de servir a la Iglesia. Yo creo la más hermosa es estando en oración en la capilla de adoración perpetua, pero también necesitamos trabajar más en la acción social. Estamos muy débiles todavía en esa parte. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y si cada uno de nosotros descubre cómo servir a Jesús aquí en la tierra, entonces se estará preparando para participar en la casa del Padre Dios. ¿Cómo llegamos ahí? Siguiendo a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es Dios? Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre.
Cuanto más cerca de Cristo estamos, ciertamente la vida va a tener un significado mucho más hermoso, más pleno y verdadero para todos nosotros. Así sea. Amén.